Jesucristo dejó muy claro estas profecías y señales de no sellar las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca, Y a pesar de esta advertencia que nos da la palabra de Dios, en muy pocas congregaciones y pocos predicadores hablan de la profecía bíblica. Y la advertencia es muy clara ante estos días finales que ya se viven. El que es injusto, sea injusto todavía. El que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. Y de esto no se dice, no se predica en muchas congregaciones. Ahora tenemos en la versión de la Biblia al día, de Apocalipsis capítulo 22 versículo 11, donde le dice que el malo siga haciendo el mal y que el vil siga envileciéndose y que el justo siga practicando la justicia y el santo siga santificándose. ¿Y por qué la palabra de Dios habla de esa forma tan clara y parece ser muy dura o muy fuerte en este versículo? Es que está hablando para los que le obedecen como para aquellos que no obedecen su palabra. Recordemos lo que nos dice Apocalipsis capítulo 3, versículos 15 y 16, donde nos habla de los tres diferentes tipos de cristianos que hay en la iglesia: el que es frío, el que es tibio y el que es ferviente, caliente, porque el tibio será vomitado. Entonces, un tibio es un cristiano que en un momento fue ferviente, caliente, pero se enfrió y ahora se ha vuelto tibio. Y el problema que estos temas, como no se tocan, no se hablan, no se predican en las congregaciones, muchos de los supuestos cristianos desconocen o no saben o no quieren darse cuenta qué tipo de cristianos son: fervientes, calientes, o ya son tibios o fríos, apartados de la palabra de Dios. Y vamos a orar y a pedirle a Dios que su santo y bendito Espíritu nos redarguya, nos hable para saber en qué estado de temperatura nos encontramos en comunión con Él. Ahora vamos a ver las características de las personas que se encuentran en el estado frío. Son aquellos que no distinguen entre lo bueno ni lo malo, como dice Isaías capítulo 5, versículo 20. Ay de los que a lo malo le dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Son personas que creen creer en Dios, pero realmente no lo han conocido y no sienten nada por buscar de Él. Tampoco les interesa cambiar su estilo de vida. Se sienten cómodos en su forma de ser. Les gusta convivir en el mundo conforme a sus pensamientos. Y si usted es un tipo de persona fría, arrepiéntase de su manera de vivir y de sus pecados. Acepte hoy a nuestro Señor Jesús como su Señor y Salvador y lea su palabra y permita que Dios le transforme su ser para que pueda vivir eternamente con Él. Al final de este programa haremos esa oración que usted la debe de decir de todo corazón. Las personas que están en un estado tibio, donde desafortunadamente una mayoría de creyentes han caído en ese estado por diferentes causas, por medio de falsas doctrinas o predicadores que no los llevan a edificarse conforme a la palabra de Dios y lo hacen más conforme a conceptos humanos. Son personas que les interesa más las obras de la carne que los dones del Espíritu Santo, que nos habla Gálatas capítulo 5 del versículo 16 al 26. Y las personas tibias desconocen lo que les dice Romanos capítulo 8 versículo 5.
Por los que se van por las obras de la carne, piensan en las cosas de la carne. Pero los que son del Espíritu son los que buscan las cosas del Espíritu. Un tibio se ha alejado de Dios y no involucran a Dios en sus vidas. Hacen todo conforme a su voluntad. Y los tibios saben lo que tienen que hacer, pero no lo hacen porque no quieren tener un compromiso conforme a la voluntad de Dios. La prioridad de los tibios no es Dios, sino su propia persona. En una palabra, no han rendido áreas de su vida a Dios. Desafortunadamente, como estos temas no se tocan, muchos no se dan cuenta que están en el peor estado, porque Dios los va a vomitar. Aborrece a los tibios a tal grado que van a ser expulsados, vomitados, como nos lo dice Apocalipsis capítulo 3, versículos 15 y 16. Todos los cristianos debemos de aborrecer el estado tibio, debemos de acercarnos más a Dios. ¿Cómo? Leyendo su palabra y viviéndola, y no sea de esas personas que abren la Biblia y terminan dormidos. Busque a través de su palabra a Dios para que pueda ser ferviente, caliente, y así poder agradarlo, haciendo la voluntad de Dios y no su voluntad. Si es usted una persona que está en estado tibio, que se ha enfriado después de haberle servido a Dios, haber estado consagrado para Dios y hoy anda más en las obras de la carne que en los frutos del Espíritu Santo, preocúpese y pídale perdón a Dios porque su salvación se ha perdido. Y por falsas doctrinas o falsos predicadores aún le dan esperanza. Pero la Biblia es clara que un cristiano tibio es un vómito. Y si eso no le preocupa, entonces ya está en un estado desahuciado espiritualmente. Ahora, vamos a ver los cristianos fervientes, calientes. Son los que buscan y tienen el deseo de cuidar los intereses de Dios. Son personas que ponen en primer lugar a Dios y el ego, su yo, lo han dejado. Como nos lo dice Mateo capítulo 16, versículo 24, cuando nuestro Señor Jesús les dice a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Se dejan guiar por el Espíritu Santo y no conforme a su voluntad. Caminan con sus pies sobre esta tierra, pero sus ojos están puestos en Dios. Leen y viven la palabra de Dios. Oran, tienen comunión con Dios. A diferencia de los tibios, que ya no tienen comunión con Dios y por eso no han llegado a un arrepentimiento de lo que les dice la palabra de Dios. Los cristianos fervientes, calientes, su agenda y su primer lugar es agradar a nuestro Señor Jesús, ganando almas para Él. Comparten su palabra y viven su palabra, obedecen su palabra. Y saben la gran comisión que tenemos de ir y hacer discípulos, como nos lo dice Marcos capítulo 16, versículo 15, que prediquemos su palabra y al compartirla habrá salvación para muchos, y no hacerlo de los tibios, que comparten otras cosas y menos lo que es la palabra de Dios. Si todos los cristianos estuviéramos en estado ferviente, calientes, ya hubieran ganado la ciudad en donde cada quien vive. Y si usted es una persona ferviente, caliente, gloria a Dios, qué bendición. Siga así y brillará como las estrellas del cielo, porque usted vivirá eternamente con nuestro amado Señor Jesús en su reino celestial, como dice su bendita palabra en Apocalipsis capítulo 21. Léalo, ahí está la promesa y bendición